que es de Medellín. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Buen bien. martes. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. La verdad que en el último mes del año. último mes del año. Pasó rápido. No sé ustedes. Usted tuvo el movimiento. Hubo elecciones, hubo un poco de todo. Esto es un eterno... Sí. Constante, no sé cómo definirlo, pero sí. Esto no es llenosa Argentina, sobre todo la política argentina. Y la local también, ¿eh? Sí, no, ni hablar. No, es un reflejo de lo nacional. Sí y no. ¿Viste? Yo creo que hay cada mameluco acá que no sé si lo encontrás a nivel macro. Bueno, yo vos sabés que estoy creyendo de que hay personajes en la política local que no los encontrás en otro lugar. Que son pura y exclusivamente patrimonio de ¿Patrimonio local? ¿Lo vence? Sí, bueno. sí. Pero no te llame para hablar de política. Un sello distintivo. No, aparte no me animaría tampoco en público. No, y yo me contengo, más de una vez. Quédate tranquilo. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué? Hoy vamos a hablar de piómetra. Espiómetra. Piómetra. Piómetra. ¿Tiene que ver con el pie? No. Ah. Pío viene de piocitos. Del Papa Pío. No, de pío viene de piocitos o de pus. Y metra viene de el útero. Es una forma de escribir. Pus en el útero. Exactamente. Estamos hablando de la piómetra, es una enfermedad infecciosa. Sí. ¿Sí? Que ocurre en las hembras, tanto felinas como caninas. Y que es una enfermedad que pone en jaque muchas veces la vida de nuestras mascotas. Suele tener un inicio silencioso, lento, progresivo, y muchas veces para cuando podemos diagnosticarlo en términos visibles, ¿no? En términos domésticos o clínicos, la situación es un poquitito crítica. Es una patología que la mayoría de las veces requiere cirugía para su mejoría, y que aún así, luego de la cirugía, viene un tiempo de recuperación anestésica quirúrgica y de el daño que esa enfermedad dejó, y muchas veces es tiempo en donde nuestros pacientes no lo logran, ¿sí? Así que hoy quería hablar un poquitito de esa patología, que es una patología bastante común en hembras, sobre todo en hembras de edad avanzada. Perro, gato, no. No, machos no, porque es una enfermedad de aparato reproductor femenino. Perras o gatas, digo. Perras o gatas, sí, tanto las perras como las gatas. No es que afecta más a uno que a otro. No, puede que haya alguna diferencia en términos estadísticos, pero en general yo no te podría por igual, digamos, sí, a las perras o a las gatas. Afecta por igual, y en ambas tiene un curso muy similar de ser lento progresivo, y que es una enfermedad bastante grave. No es ni más ni menos que el acúmulo de, como bien dijiste vos. ¿Cómo se genera eso? En general lo primero que sucede es el celo, propiamente dicho, de la mascota. La hembra, tanto felina como canina, entra en celo con su ciclo normal. Eso, para que eso ocurra, ¿sí? Se dan algunos cambios anatómicos importantes dentro de ese útero. En principio se abre, se relaja un poco el cuello uterino, ¿sí? Y además el útero se prepara, luego del celo, se prepara para albergar vida, o sea, se prepara para recibir una camada de cachorros, claro. Que ese es un poco el fin de haber entrado en celo, ¿no? Claro. La reproducción. Entonces, en ese útero se va a llenar de hormonas, sangres y un montón de sustancias que van a ser usadas, en el mejor de los casos, por esos cachorros para obtener nutrientes, energía, etc. Lo que suele ocurrir en estos procesos es que ingresa una bacteria, ¿sí? Generalmente vía ascendente, o sea, entra desde el exterior del paciente, o sea, entra por vulva, vagina, pasa por el cuello del útero, se aloja en el útero y encuentra ese cóctel de vida. En ese cóctel de vida, la bacteria comienza a multiplicar. Hacer la suya. Tal cual. El útero es un espacio al cual el sistema inmune no tiene acceso. Bien. Y no tiene acceso porque en el caso de poder tener acceso al útero, las preñeces no llegarían nunca a término. Claro. Porque el sistema inmune detectaría esos cachorros, esos fetos, ¿sí? Como fuera del organismo, o sea, como organismos que no son propios, ¿sí? Y los combatiría. Esa es una razón por la cual el sistema inmune no llega al útero.
Entonces, esta bacteria encuentra un espacio cerrado con muchas sustancias que propician la vida y la imposibilidad de que el sistema inmune la ataque. Entonces está durante 30, 40, 50, 60 días multiplicándose y generando pus, multiplicándose y generando pus. Muchas veces en el inicio de la patología el paciente no presenta grandes signos clínicos, por ahí un poquito de apatía, cada tanto un poquito de fiebre, alguna molestia abdominal, por ahí algún vómito, diarrea, toman más agua. ¿Con sangre? En general la secreción es purulenta, pero puede ser también sanguinolenta, sí. Puede ser que haya ambas cosas, pus y sangre, sí, tranquilamente. Y como te decía, durante un muy buen tiempo, ¿sí?, la bacteria está multiplicándose y el paciente no presenta grandes signos clínicos, ¿sí? En ese tiempo, el sistema inmune produce muchísimos anticuerpos, porque detecta que hay una enfermedad, detecta que hay una infección, entonces estimula a la producción de anticuerpos, pero esos anticuerpos no llegan al sitio donde la infección está. Entonces el organismo, ¿qué hace? Produce más anticuerpos. Y más. Produce muchísimos anticuerpos. Esos anticuerpos empiezan a circular por todo el organismo y hay tanta cantidad que empiezan a depositarse en ciertas estructuras. Riñón, vaso, a veces hígado y a veces articulaciones también. Entonces, esos anticuerpos que fueron creados para combatir una infección a la cual nunca encontraron, a la cual nunca pudieron llegar, se depositan en sistemas de órganos que son filtros del organismo y hacen lo que saben hacer: dañar a su alrededor. Eso es básicamente la función del anticuerpo. Llega a un lugar, se ancla a ese lugar y le dice a los demás: muchachos, vengan, yo ya me anclé, ahora hay que destruir a mi alrededor. Son como señales bioquímicas. Entonces se depositan en riñones, por ejemplo, y deterioran mucho la función renal. Entonces tenemos un paciente con infección y con potencial daño renal, potencial daño en hígado y o en el vaso, que también es un órgano muy importante. Por eso te cuento yo y te decía que es una patología que pone en jaque la vida del paciente, ¿sí?, por las dos vías: la vía infecciosa y luego, ¿sí?, por el proceso inflamatorio que genera esta infección. Y consecuentemente puede producirse una sepsis, o sea, una infección generalizada. Que esa infección, que comienza siendo algo local y propio del útero, ¿sí?, se generalice tal cual. Entonces, es una patología que pone muy en jaque la vida de nuestras mascotas, que en general afecta a las pacientes de edad avanzada, o sea, gatas y perras de edad avanzada, pero que puede afectar a cualquiera de los estadios de vida de nuestra mascota. Pero te agarra mejor, o sea, te afecta mucho más cuando... Tal cual, porque ya es un organismo que por ahí sufrió un deterioro por el paso del tiempo, ¿sí? Entonces ya tiene el propio deterioro del paso del tiempo y a eso se le suma, ¿no?, el daño masivo que produce esta patología. Bien. Por ahí una paciente de 2 años que le pasa esto tiene un pronóstico de sobrevida mejor, ¿sí?, que el pronóstico que puede tener una paciente de edad avanzada. Así que es una patología muy delicada, que pone en riesgo la vida de nuestras mascotas. ¿Qué se hace cómo la detectás vos, por ejemplo? ¿Vos, la detección doméstica, la de casa, es que empieza a secretar pus por la vulva. Está bien, bueno, pero vos como veterinario, ¿qué haces? ¿Te la llevan al consultorio? Ecografía abdominal. En estadios tempranos, lo que vos podés detectar y diagnosticar con precisión esta patología es con ecografía abdominal. ¿Sí? Porque vos haces un chequeo sanguíneo y te va a dar valores renales altos y un perfil infeccioso, ¿no? Pero no sabes dónde está la infección, ¿sí? Sabes que hay daño renal y sabes que hay una infección. Obviamente la clínica del paciente te va orientando, ¿no? Dolor abdominal, no come, toma mucha agua, hace mucho pis, ¿no? Uno tiene varios signos clínicos que pueden, ¿no?, orientarte. Pero ninguno de ellos es patognomónico, o sea, ninguno es característico de esta patología, salvo la secreción purulenta por vulva. Ahí está clarísimo. Sale pus por la vulva, o sea que hay una infección o pus dentro de todo el sistema reproductivo. Y si no, en estadios tempranos, donde todavía tal vez no hay la cantidad suficiente de pus como para que fistulice hacia el exterior, ¿sí?, o salga hacia el exterior, vos por ahí con la clínica podés sospechar
y hacer una ecografía abdominal, y ahí sí vas a ver efectivamente el útero aumentado de tamaño, contenido purulento, o al menos un útero con contenido. Por ahí no podés definir ecográficamente si es pus, agua o qué, pero sí podés decir que el útero tiene un contenido. Bueno, entonces te llega el animal, detectás que tiene eso, y ¿cuál es? ¿Se medica? Internación, antibióticos, suero, ¿sí? Para restablecer las funciones renales, y cirugía. O sea, la sí o sí, no zafa. En algunos casos, en hembras reproductoras de gran valor, o sea, estamos hablando de una perra que vive en un criadero, ¿sí? Puede que se haga un intento de antibióticos y ver si hay una posibilidad de que esa infección se controle. Si a mí me preguntás, yo indico siempre la castración. Yo indico siempre la castración. Después veremos en qué momento. Si estabilizar primero al paciente o meter la cirugía de una y que después se estabilice. Después vemos en qué momento. Pero si a mí me preguntás... Si ya viene con un cuadro avanzado, no te conviene eso. A veces tenés que estabilizarlos primero para que luego entre al quirófano de la mejor manera posible, y otras veces te sucede que sin la cirugía la estabilización no es posible. Porque vos tenés una infección muy grande, un fenómeno inflamatorio ya diseminado. Entonces, hasta que vos no saques el objeto sostenedor del proceso infeccioso inflamatorio, tal vez no lo lográs estabilizar. Bien. Entonces, eso es una patología que siempre, en cada caso, en cada oportunidad, te pone en duda de cuál es el criterio a tomar o la mejor de todas las posibilidades. Siempre igual para mí, termina en el quirófano. O arrancan en el quirófano o terminan en el quirófano. O sea, para mí la cirugía es indispensable. Inevitable. Sí, indispensable. Si a mí me pasase que te pregunta vos, de primero cirugía. Yo haría, no, depende del paciente cómo está. Pero la indicación de la cirugía la haría sí o sí. Uh-huh. Está muy bien. Porque esa paciente que ya manifestó en este cuadro de esa infección, ¿qué te hace pensar que en el próximo celo no le vuelva a pasar? ¿Qué te asegura que no vuelva a sucederle? Y nuevamente, otra vez, vamos a suponer que tenés la mayor de la suerte y que haces un tratamiento antibiótico y el paciente mejora. Bien. En el próximo celo, ¿qué te asegura que no va a volver a pasar? Mejor prevenir que curar. Yo indico la castración. Sin castración, o sea, haciendo una castración de sacar todo, ovarios y útero. Uh-huh. Porque incluso acá ha habido casos muy muy raros. Me tocó que aún pacientes hembras castradas, ¿sí?, hicieron un cuadro de este tipo. Entonces no fueron bien castradas, supongo. No sé si tiene que ver con que esté bien o mal castrada. Me parece que fue una cuestión muy puntual de esa paciente, porque fue la única vez que lo vi. En la mayoría de las veces es una enfermedad que solo afecta a las hembras que ciclan, o sea, que tienen ciclos sexuales de entrar en celo. Uh-huh. Sí. Pero bueno, siempre hay excepciones y en biología no existen leyes infalibles, ¿sí? Entonces, la prevención de esta patología es la castración. ¿Ha habido casos de perras castradas que tuvieron esta patología? Sí. Generalmente son cuadros más leves también. ¿Sí? Se llaman cuadros más leves, ¿no? Pero bueno, es una patología muy grave que afecta a la salud de las hembras gravemente, sí, que incluso si salen adelante la patología, muchas veces queda un daño renal importante, un daño hepático importante, ¿sí? Así que, y la podemos prevenir con la castración temprana, ¿no? ¿Consejo, sugerencia entonces para la gente? Castración, sin importar la edad de la paciente, tener bien presente que la castración ayuda muchísimo, ¿sí?, a extender la calidad de vida de nuestras mascotas, y no solo el tiempo, ¿no? O sea, la calidad y el tiempo de vida, y que no importa tanto la edad que tenga, porque entre castrar a una paciente sana de edad avanzada y una paciente enferma de edad avanzada, mejor castrarla sana. Claro. Así que, sin importar la edad de la paciente, si tenemos una perrita o una gatita en casa sin castrar y tiene algunos añitos, empecemos a pensar la posibilidad de, obviamente con un chequeo sanguíneo previo, un electrocardiograma para ver cómo están las funciones cardíacas. O sea, se pueden hacer cosas, estudios previos para ver cómo está ese paciente en estado general, para luego sí programar su castración. Pero estamos hablando de una paciente sana, que uno puede hacer todo eso y programar la cirugía. Claro. En cambio, si se enferma de esto, hay que castrarla igual y entonces, entre ambas situaciones, más vale hacerlo con un paciente sano.
¿Algo más para agregar? No. Las maneras de contactarse con Medivit. Para contactarse con nosotros te puedes acercar a la veterinaria, calle Ratti 338. A media cuadra de Plaza Tucumán. A media cuadra de Plaza Tucumán. A pasitos de Plaza Tucumán. A mi teléfono personal, 022 27 15 52 16 19. Y si no, vía Instagram, @Medivit_lobos. Te agradezco mucho. No, a ustedes. Lautaro Enrique de Medivit pasaba en su columna de todos los martes por FM Reencuentro. Veterinaria Medivit, consultas, internación, análisis de laboratorio, alimentos, productos de farmacia, accesorios y mucho más. Veterinaria Medivit, Ratti 338, a media cuadra de la Plaza Tucumán. Por turnos, comunicarse al 022 27 15 52 16 19. Medivit, atendiendo el bienestar de tu mascota. Estás